Hola amiga, hola amigos. Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues continuamos con este capítulo que lo hemos querido dividir en 3 partes porque no queríamos que fuera súper largo, donde hablamos un poco de los temas que atraviesan las mujeres respecto a la sexualidad. Hemos hablado ya de la menopausia, hemos hablado también de la menstruación y aquí queríamos hablar un poco general de la sexualidad femenina, ¿no? Y del sexo, etcétera. Sí, de conocer nuestro cuerpo también, ¿no? Eso de es. todos los mitos también que hay, de qué pasa con el deseo sexual, que parece que es como... O sea, malo. Sí, efectivamente, es como algo que no se puede hablar, que está mal visto, conocerte tu cuerpo, conocer, ¿sabes? O sea, pues eso, como los distintas formas de conseguir placer que parece que solo está orientado a lo masculino, Totalmente. No sé, todas las zonas que puedes, no sé, un poco... Yo creo, o sea, igual que en los otros capítulos, tanto el de la menstruación como el de la menopausia, creo que hoy en día cada vez se va teniendo más información y cada vez se va divulgando más sobre este tema y no está como cuando éramos adolescentes y empezamos a tener los primeros contactos con el sexo. Pero también creo, por un lado, que ahora hay tanta información y información no de fuentes muy fiables, seguras, sí, eso es. ya no solo fiables, ¿no? Como seguras, que el acceso al porno está tan cercano que creo Correcto. que muchas veces la primera manera de relacionarte con el sexo, antes incluso que con tu propio cuerpo, es a través de haber visto una escena pornográfica. Totalmente, Porque la sí. media al final para los niños españoles y las niñas españolas es a los 8 años. Es que es muy heavy, ¿eh? O sea, es que es muy heavy. Entonces, la primera vez que tú vas a ver, que vas a tener un contacto con el tema de las relaciones sexuales, va a ser a través de una película porno. A mí eso como madre o como maestra me da mucho miedo. Sí, pero yo también lo pienso un poco como eso, lo que veníamos hablando, del miedo, de la inseguridad, del tabú, del desconocimiento, de la desinformación, de ese, como ese secretismo. Entonces, llega un momento en que, o sea, yo recuerdo cuando yo era pequeña, hablar de esto con mis padres o con cualquier persona adulta era como si no tuviera importancia, como... Claro. ¿Pero qué más te da? O sea, no te incumbe ahora mismo, como que no tal. Entonces... Ya, y luego a los 16 ya les da la vergüenza a los padres hablar contigo, a ti también te da vergüenza, entonces nunca se habla. Claro, o como no, es que te tienes que centrar en estudiar, te tienes que centrar en tal, y es como, señores, Claro. tengo un cuerpo, está con las hormonas disparatado, me estoy desarrollando, ¿qué cuernos me voy a centrar en estudiar? Claro. O sea, ¿qué me estás contando? Y ya no solo que tú estás hablando cuando somos más preadolescentes o adolescentes, o sea, es que cuando eres niño, todo el mundo, niño o niña, sabe que si se toca lo disfruta. O sea, es que me estoy acordando de una escena, estaba yo, pues sería en primero o en segundo de primaria, o sea, 6, 7 años, y estábamos todos en el comedor, la típica mesa así en forma de banquete y tal, y veo a un niño que está debajo de la mesa así, pam, 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 y le digo, fulanito, las manos sobre la mesa, tal, y me dice, es que me gusta. Y claro, fue como, Claro. ya sé que te gusta, pero estamos en la mesa. Entonces, bueno, pues al final no me acuerdo que le dije, tipo, esto es la intimidad, tal. Claro. Pero que creo que es algo que se puede hablar ya desde esa Sí, edad. ¿no? Y o sea, yo desde infantil, Claro. O sea, no lo hacen desde el tema sexual como tal, pero sí desde la curiosidad de su cuerpo. Entonces llega un momento en que, vamos, yo he cambiado, pues eso, a lo mejor pañales de niños de 2 años. Claro. Y pues a ver, pues estar de que se estaba tocando y demás, y estar eso y decir, bueno, pues, o sea, si es que es normal, si es que normal, la naturaleza de tu cuerpo. Claro, entonces, claro, yo lo que voy es como, si no te están dando esa información y tú tienes esa curiosidad y ese deseo, sabes, desgraciadamente, que lo fácil es recurrir al porno. Y parece que eso es lo real, es lo que ocurre en el día a día, que a lo mejor te puede dar morbo, te puede dar esa curiosidad y eso, pues eso, o sea, porque te puede excitar, pero no es lo real, no... Eso es. O sea, sí, es como... No es un teatro, ¿sabes? Yo, hablando pues alguna vez con amigas tal, que siempre digo, jope, es que yo siento que el porno es como Star Wars, quiero decir, tú te están hablando de la situación, del genocidio que está pasando ahora en Gaza y te lo imaginas. ¿Es Star Wars? ¿Es una guerra como Star Wars? No, Star Wars es ficción. Pues con el porno pasa lo mismo. Ficción, exactamente, sí. Es ficción. No son así las relaciones sexuales. Claro. Pero vamos, o sea, otra vez las mujeres, aquí traigo un dato, que es hasta 1998, o sea, tú y yo ya habíamos nacido en 1998, hasta ese año, no se confirmó exactamente cómo era la forma del clítoris completa. No te puedo creer. O sea, es que es muy fuerte. O sea, hasta ayer... Entonces, o sea, no te puedo creer, ¿really? Sí, really. Entonces, partiendo de esa base, las mujeres siempre hemos... O sea, otro tema más, porque las mujeres estamos jugando, digamos, en desventaja en este juego que se llama la vida.
Sí. Es como... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, lo de ¿eres clitoriana o vaginal? Ah, claro, totalmente. Y resulta que no, que es clitoriana porque el clítoris abarca todo. Claro, exactamente. ¿Sabes? Es Y que es no como, existe. perdón, o sea, claro, como está por dentro, no, si no se ve, no existe. Claro, Y no resulta, cuenta. claro. Entonces, a mí llega un momento en que yo qué sé, o sea, hay mucho prejuicio, tía, mucho prejuicio a la experimentación sexual femenina, Sí, ¿sabes? totalmente. Pero ya no solo en pareja, sino tú como ti misma, Sí. ¿sabes? De tú experimentarte a ti misma. Sí, Y me parece pero súper necesario. Yo recuerdo eso en el instituto, que los tíos que decían, no, pues me he hecho una paja o tal, no sé qué, estaba como súper bien visto, pero la tía que se decía hacerte un dedo estaba como súper mal visto. Claro, como eso Y- es una guarra. Claro, exactamente. Y pasa lo mismo cuando luego empiezas a mantener relaciones sexuales. Un tío que se ha acostado con 3 o 15 tías es como, ¡buah, qué machote, tal, no sé qué! Y la tía que se ha acostado con 3 o con 15 tíos es como, ¡ay, está qué guarra! O sea, Sí, es que sí. otra vez más. Joder, es que es O sea, súper cansado. tú no has visto en redes sociales vídeos de gurús estos sexuales que dicen como que eres menos mujer por haberte acostado con X tíos? Ay, qué asco. No, por suerte no lo he visto. Pues es que O sea, dan- es que no sé cómo pueden existir esas cosas. Pues es que pues es que se lo creen. Dan vergüenza. Es como, pues eso, como que estás ya usada y desgastada, ¿sabes? Ya. Entonces ya esa pureza, ¿no? Ujú. Que se la inventan ellos, tú ya no la tienes. Y es como, Claro, qué horror. ¿qué cuerno significa Qué eso? horror. O sea, es que... Pero porque todo está como muy centralizado en lo masculino, en el hombre, en el patriarcado, ¿no? En el Porque, deseo masculino. claro, sí. si volvemos al tema de las relaciones sexuales, muchas veces dicen, no, porque la palabra follar, y todo el mundo que se imagina el pene, Penetración. penetración en la vagina, claro, Sí. totalmente. Y todas las relaciones sexuales es como si fueran eso. Y por eso lo que también hablamos en el capítulo anterior de enseñar educación sexual desde que los niños son pequeños, que cada cosa tiene su tiempo. Correcto. Y lo que hemos dicho, el conocerse, la menstruación, la menopausia, todas las partes, el desarrollo tanto de los niños como de las niñas en la preadolescencia y en la adolescencia, se pueden ir trabajando. Sí. Y no es que una clase de educación sexual vaya a hablar directamente de la penetración, que imagino que en algún momento dado hay que hablarla, por supuesto. Claro. Y más, es que siento yo que hay que hablarla para echarlo por tierra en el sentido de no es lo único. Y no todo el mundo, o sea, es que vivimos en un mundo, no sé, falocéntrico. Sí, no, pero es cierto. O sea, yo he tenido amigos que me han preguntado, oye, tú como maestra, ¿qué opinas de introducir la educación sexual en las aulas? Y yo, como son mis amigos, les conozco, y yo de verles la cara y preguntarles, ¿tú te estás pensando que todas las clases de educación sexual es ir con el calabacín o el pepino y ponerle Sí, el condón. el preservativo, ¿a que sí? Y claro, y se empiezan a reír y es como, pero es que no pasa nada. O sea, si yo lo entiendo, porque es falta de información. Claro. Porque en películas americanas, pues eso, de cosas que nos han escandalizado tal, que parece que la educación sexual es llevarte a, pues eso, a una clase donde te ponen un montón de figuras fálicas con condones de Sí. decir, tamaño no sé qué, y no. Claro. Y muchas veces, como familias, podemos tener ese miedo de, es que yo no quiero educación sexual en el cole porque no quiero que le den más información que mi peque no tiene, o sea, no adelantarme esa información, pero es como 8 años, es la media en la que se ve el porno, o sea, es la media. O sea, Sí. no entiendo cómo te puede dar miedo a que desde un lugar seguro, que es el centro educativo, se contrate a unos especialistas para hablar de educación sexual a tu hijo y luego no te da miedo dejarle el teléfono o la tablet. O sea, es que no lo entiendo. Que volvemos es que lo has dicho fenomenal. Especialistas. Claro. Especialistas que están completamente especializados en cuál es el desarrollo, cuál es la información, cómo se trata, son conscientes del espacio en el que están, o sea, no son Claro. actores porno, ni actrices porno, Ni gurús de estos de los que tú hablas. Efectivamente, ni gurús así, o sea, me refiero que son gente especializada, al igual que nosotras en las aulas, que he puesto el ejemplo en varias ocasiones, al igual que tú a un niño de tercero de primaria, me lo invento, no le das... yo qué sé, pues eso, integrales o derivadas, Ujú. porque no están ahí, tú no le puedes dar otra información que no se acorde a su desarrollo Eso es. evolutivo. Ya, pero con el porno, como de repente, es como si, y una integral no llama la atención, pero es claro. como si tú en el ordenador, en Google, pones matemáticas y te aparece una integral. Da igual, porque eso no le va a llamar la atención y no va a buscarlo. Pero si tú en el ordenador pones cualquier cosa, o sea, y no me refiero a poner directamente porno, o sea, que también, porque esa palabra la escuchan, o no, pero ¿qué es follar o tal? Y de repente lo buscan, es que te aparece de todo. Y ya no son las palabras, es que hay un montón de palabras
que te llevan a eso. Por ejemplo, ahora mi peque, que tiene 4 años, pregunta mucho por el tema del embarazo, ¿no? Entonces, a ver, tiene 4, entonces dice, mamá, búscame una foto de un elefante embarazado. Mamá, búscame la foto de un caballo embarazado, ¿no? Pero bueno, pero ya es sexualidad, ¿no? Sí, total. Entonces, ¿y cómo? Y ella dice, tenemos un cuento de las gallinas en el corral, ¿no? Que para que nazca un pollito tiene que haber un gallo. O sea, que ella ya, todo eso es sexualidad y ya va teniendo todas esas preguntas y dándose la respuesta adecuada a su edad, creo que pues es un buen acompañamiento Total. sexual. Y yo de verdad no entiendo exacto, que no te dé miedo dejarle una tablet o un móvil y si te dé miedo una charla de educación sexual o un taller o lo que sea. Correcto. En el colegio. Y además que tú lo has dicho, que parece que algo inofensivo como que tú le das la tablet o lo que sea y ya no solo el porno metiéndote en páginas porno en concreto, claro, sino que lo pueden aparecer ahí. A través de juegos, a través de foros, a través de chats, a través de redes sociales, a través de cualquier parte del internet, te puede llegar esa parte sexual que, volvemos a lo mismo, o sea, ni está controlada, ni está especializada, ni está adaptada a su edad ni a su desarrollo. O sea, que es que puede ser... es perjudicial. O sea, eso es muy perjudicial y por suerte y por desgracia se están viendo ya por casos de que esto está pasando con el tema del porno o de las redes sociales. Porque claro, la sexualidad está ahí y la sexualidad te llega. O sea, es que no solo es que el niño busque eso en el ordenador, o sea, en un momento dado te llega por un amiguito, por un primito, por lo que sea, eso va a llegar porque un mayor o porque de repente han visto un vídeo en TikTok que están bailando o haciendo gestos de una manera, no sé cómo llamarlo, como un poco más soez, o sea, que es o porque el mundo está sexualizado y principalmente las mujeres, o sea, es que eso es una realidad. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, lo que quiero transmitir con este episodio es que da susto. De verdad, pues claro que da susto cuando lo desconocemos. En el momento en que tú das luz a todas esas sombras y le das nombre, apellidos, le das información, le das recursos, deja de dar susto. Entonces, es mejor que lo conozcamos de primera mano, que seamos nosotros quien los ponemos, que sea de nosotros de quien llega la información, que no sea algo completamente desconocido que puede llegar, de vete tú a saber dónde y vete tú a saber quién. Entonces, lo que decía Luna, vamos a bajarlo a tierra y vamos a hacer la reducción a lo absurdo. ¿Cómo es posible que nos dé más miedo dar una clase de educación sexual de gente que es especializada, de gente que podemos conocer, a gente y sitios completamente desconocidos? Vamos a un poco, pues eso, bajarlo a tierra. Que el hacer así y el hacer así no va a evitar que tu hijo o tu hija llegue a ese punto. Entonces, y es importante que vamos a decidir cómo llegan. Y es importante, claro, exacto, el acompañamiento para llegar a ese punto porque va a llegar, ¿no? Y empezando también... Que es inevitable. Por el conocer de su cuerpo, ¿no? Y que no le dé vergüenza, pues eso, el conocerlo, el explorarlo, el conocer ese deseo, que también es importante, porque luego si no llega a los 20 o a los 30 años o a los 40 con una pareja en la que si tú no te conoces a ti misma, ¿cómo se lo vas a expresar a tu pareja si queréis llegar al clima sexual X, ¿no? Efectivamente. O sea, es que es muy importante. Y que hay veces que te ves en situaciones donde no sabes decir que no, o no sabes si te está gustando, o llega un momento en que sabes que consideras que es lo habitual o lo normal y no lo has disfrutado e incluso te puede doler, o a lo mejor todo lo contrario, de decir, pero esto que yo lo desconocía y mira lo que me está, ¿sabes? Eso es. Entonces, jolín, vamos a intentar tener toda la información posible. Sí, lo que hablaba sobre todo sobre el dolor sexual femenino, o sea, es que las búsquedas sobre este tema es que son súper altas, porque no hablábamos mucho de vaginismo, tengo aquí puesto otro, dispareunia, el tema del suelo pélvico, o sea, que son temas que están ahí y que es que no conocemos y no sabemos por qué puede llegar a doler. Y luego también que todo el mundo se tiene que dar súper satisfecho, porque en el porno aparece eso, de llegar al orgasmo ambas partes. Y puede que no sea así, es más, o sea, como dato, en una pareja heterosexual, el 95% de los hombres alcanza el orgasmo frente al 65% de las mujeres. O sea, es que hablamos de la mitad de las chicas. Sí. O sea, es que es muy fuerte. Yo, al igual que tú, habremos tenido experiencias sexuales, pues, de toda el abanico tal, pero yo afortunadamente he tenido mayoritariamente experiencias positivas y justo lo que tú has dicho, yo tuve, he tenido parejas, pero que me estoy acordando de una en concreto que sí recuerdo eso, lo que tú has dicho, de... Oye, a mí no me importa no llegar. O sea, me refiero, esto es una cosa de dos, somos tú y yo, si yo no llego, pero tú sí, y tú estás disfrutando, a mí me vale, ¿sabes? O yo qué sé, o sea, que es como, ¡jo, qué guay! Y yo recuerdo de decir, no, pero yo creo que tú también acabes, yo también quiero tal, y decir de verdad que no, o sea, que
que si lo hacemos genial, pero si con tal que Sí. tú lo hayas disfrutado, a mí me, o Claro, sea, a mí porque me no- hace sentir bien. O sea, estamos participando los dos y a mí eso también me gusta. Claro, porque como normalmente siempre es como, o sea, lo que viene siendo un polvo es que el tío se corra y fin, y es como, jope, ¿y dónde queda la otra persona? ¿Dónde queda Correcto. la pareja? Repito, estamos hablando de una relación heterosexual. Y creo que también o sea, yo creo que es muy importante el tema de la comunicación, que es que lo hablamos también, es como súper habitual en los capítulos, de poder hablar con tu pareja qué es lo que tú quieres, deseas, pero para ello, Sí. claro, lo tienes que conocer. Y por ello creo que es importante que se vaya hablando de esto con los niños en el desarrollo dependiendo de cada edad, o sea, con los Sí. niños, con los preadolescentes, adolescentes. Sí. Y que no vayan directamente a, no, claro, es que lo que hay que hacer es perder la virginidad, y para perder la virginidad lo que tienes que hacer es tener, o sea, una relación heterosexual de penetración completa. Claro, sí, ¿no? Porque luego también hay mucho desconocido, o sea, que parece... O sea, que tú has hablado de penetración y justo es como, ¿y dónde queda el sexo oral? ¿Dónde queda Claro. el sexo anal? Sí. ¿Dónde queda, yo qué sé, la experimentación con juguetes sexuales si tú quieres? ¿Dónde queda todo eso que es algo súper desconocido? O lo que tú dices, de una parte sí y la otra no. O un poco, sí, incluso un poco tabú. Por eso yo creo de verdad que son nuestra generación la que va a ir poco a poco abriendo este tema, Sí. y confío muchísimo en que se normalice un poco más hablar del tema del deseo. Sí, se dé luz. Si es que Sí. volvemos a lo mismo, es una cosa que llevamos, pues eso, lo que nosotros conocemos como toda la vida de vamos a hablarlo así, más bajito. Sí, totalmente. Y no, o sea, por ejemplo, o sea, es que son cosas naturales, de verdad, o sea, es que naturalidad, chicos, si es que al final el cuerpo humano, el deseo sexual, tanto femenino como masculino, está ahí, la curiosidad está ahí también. Entonces, vamos a intentar hacer las cosas lo mejor Eso es. posible. Y yo también quería comentar una cosa antes de cerrar, que muchas veces decimos, o desde la escuela, como maestros o como resto de profesionales, exacto, que la edad media para ver el porno son los 8 años, o que la edad media de mantener tu primera relación sexual es en torno a los 14 años, y muchas familias siempre dicen, bueno, pero mi hijo no. Entonces yo aquí también traigo... Tu hijo sí, Mari Carmen. Claro que tu sí, hijo si sí. es la media, es que tu hijo Es sí. que- O sea, es que a mí me ha pasado en el cole de decir, de que los niños, de escuchar cómo los niños hablaban de que se masturbaban, y luego dicen, pero nuestros niños no. Y yo pensando, Claro, ¿sí? es que vuestros hijos viven en una burbuja y son los únicos que no lo van a hacer. Pues claro que lo hacen, hombre, pero Claro. si es que piensa Claro. que es algo natural, de Claro, verdad. entonces por eso que muchas veces cuando pensemos en plan de, va, mi hijo no, tu hijo sí, y es mejor que pienses que tu hijo sí y lo puedas acompañar a decir, no, como mi hijo no, ni lo nombro. Error. Así que, error, eso Error, es. efectivamente. Y Entonces también, mira, hablando eso, creo que si nosotros como adultos tenemos esa incapacidad o ese temor, a lo mejor nos tenemos que mirar Eso es. a nosotros de, uy, ¿por qué me está removiendo de esta manera? Eso es. ¿Qué me está haciendo sentir así? ¿Qué tal? Y si tú lo quieres cambiar, que aconsejamos, sin ser especialistas pero aconsejamos que realmente te lo mires y que lo puedas trabajar Eso y es. decir, voy a intentar naturalizarlo, ¿vale? Que no es nada malo, de verdad. Eso Si es, es que, o sea, me refiero ni que estuvieras matando a alguien. Naturalizar lo natural, o sea. Sí, efectivamente, yo es que no sé. Así Bueno. que bueno, chicos, chicas. Pues muchísimas gracias por escucharnos, esperemos que os haya gustado, que ayudemos un poco más a normalizar todos estos procesos que son Sí. nuestros cuerpos. Correcto. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos, chicos. Un besito. Adiós, chao, chao. Te quiero, amiga. Te quiero.